Amén. Gloria al Señor. Vamos a prepararnos pues para alabar, para bendecir el nombre del Señor, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Amén. Gloria a Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. ¿Cuántos quieren alabar a Dios y creer que la bendición del Espíritu Santo está en medio de nosotros? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba celebrando 40 años en los caminos del Señor, el 13 de octubre de 1985. Y como dice este canto precioso, cuando vine a mi Señor. Bye.
Él es digno de alabanza. Aleluya. Amén, aleluya. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí.
levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis almas se van, las fuerzas tú me
acerca a Dios tiene que creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y Él dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen de todo vuestro corazón. Oh, aleluya. Es posible en Dios todo. Y su palabra nos añade bendición donde dice: al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús, ministra nuestro corazón, Padre, nuestras almas. Háblanos conforme a la necesidad que haya en esta mañana. Oh, aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Que nos gozamos de estar aquí, hermanos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Por el Señor, por esa preciosa adoración al Señor, hermanos. Muchas veces nosotros, hermanos, verdad, a veces quedamos atrapados en los afanes. Y a veces no tanto en los afanes, hermanos, sino que a veces, como dice, ¿verdad? A veces en la lucha que tenemos a diario, en nuestro diario vivir, a veces como que nuestro corazón quiere desmayar. Esta mañana, mientras preparaba el mensaje, hermanos, se me vino a mi pensar, hermano, en mi corazón, y dije en mi ser: Señor, ¿será el mensaje que tú quieres que yo predique este día? Mientras estaba en el momento de la adoración, hermanos, el Señor habló a mi corazón diciendo: así como tú, hay muchos más que dudan de mi poder a veces. Bueno, a veces, como decimos a veces, hermanos, no se confíe, porque piensa que nosotros pasamos aquí al frente, pensamos que a veces somos hombres ¿verdad? De que traemos una gran fe, hermanos, una gran, ¿verdad? Y a veces somos los que a veces, Señor, será, le dudamos a Dios, le dudamos al poder que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén. Pero gloria al Señor, hermanos, por su precioso Espíritu. Aleluya. Porque empezando de nosotros, hermano, Él es el que ministra. Como dicen, la ola comienza de aquí para allá. Amén. Amén. Y cabal sentí, hermano, en mi espíritu que dice: así como tú, hay otros que dudan de mi poder. Wow, hermano, a veces nos pasa. Pero gloria a Dios, hermano, que el Señor siempre nos está hablando a través de su palabra para las cosas que se necesitan arreglar en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de la transmisión de Facebook Live y a través del canal de YouTube. Dios me les bendiga. Amén, amén. Estamos aquí contentos de estar alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Y yo les voy a invitar, hermanos, que abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 8 al 15. 2 de Corintios capítulo 2 del capítulo 8, del versículo 1 al 15. Y me dicen un fuerte amén cuando lo hayan encontrado, hermanos. Gloria al Señor. Damos gracias, doy, hermano, como padre, doy gracias, bueno, de parte de mí, de mi esposa, damos gracias a las hermanas que tuvieron la oportunidad de acompañar el día de ayer a nuestra hija, hermanos, ¿verdad? Mientras nosotros estábamos en casa ahí, ¿verdad? Al pendiente de lo que se necesitara, ¿verdad? Las hermanas estaban enfiestadas. Pero
Damos gloria al Señor, hermano. Sabe que, hermano, a mí me da una alegría, una alegría profunda, hermano, en el aspecto que Dios ha sido más que bueno. Amén. Ha sido más que bueno. Amén. Un día de esto hablábamos con Mirita y mientras ella tocaba un tema, tomando una clase acerca de psicología, de cómo, hermanos, las personas, dice, cuando una joven o unos padres comienzan en una temprana edad, bien joven, y hablaba y decía que el porcentaje de que esas personas puedan llegar como dicen, a sobrepasar muchos obstáculos, ya sea por la edad, por la guianza, la estructura familiar y todo eso, dice, eran muy pocas, son muy pocas, de acuerdo al estudio de que, de verdad, psicólogos han puesto en perspectiva. Pero, hermano, damos gracias al Señor, que el Señor en su gracia y en su misericordia, muchos de nosotros hemos podido sobrepasar muchas de esas barreras. Amén. Y no por nosotros, sino por Él en nosotros. Amén. Que ha hecho una diferencia grande el Señor. Amén. Hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al 15. Me hice un fuerte amén cuando lo hayan encontrado. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu. Amén. Amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, Amén. pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Padre eterno. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que a través de tu precioso Espíritu, Señor, ministre nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, y que tu palabra haga el propósito por cual en este día le escuchamos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Voy a sentarse, hermanos. El título de este mensaje en esta preciosa mañana se titula Dar con el corazón de Cristo. Amén. Dar con el corazón de Cristo. Hermanos, mientras
poníamos este mensaje y como le vuelvo a repetir, el día de ayer se celebraba, tenía muchas cosas a mi corazón y hubo algo muy interesante, hermanos. Mi esposa pasó bien ocupada toda la semana preparando este emotivo momento para brindárselo a mi hija. Y hermano, un día de esto que yo llegué, creo que fue, no fue si fue el martes, miércoles por la noche, ya como a las 10:30, casi cerca a las 11 de la noche, yo mientras llegué a la casa, vi el garaje abierto y dije, wow, todo el mundo anda buscando para dormir y vi que ella estaba preparando cosas y arreglando cositas y de lejos la vi y le digo yo, se me vino a mi pensar, hermano, en aquel día cuando supimos que íbamos a tener una hija. Y los años han pasado, hermanos. Han pasado 24 años y ese pensar y le digo yo, que ¿quién diría, le digo yo, que ahora estás preparando las cosas para que muy pronto la demos en matrimonio? Y me dice, no empieces a hablar que me vas a hacer llorar. Pero es la vida, hermano, son las cosas que nosotros han marcado en nuestro corazón. Y al ver todo esto, hermano, se me vino otro momento emotivo y le digo yo a mi hija el día de ayer, siéntete bendecida de parte de Dios. Porque las bendiciones, hermano, que muchos de nosotros experimentamos son diferentes. Amén. Yo le decía a mi hija, mamá, cuando yo me casé con tu mamá, le digo yo, el siguiente día, el lugar donde yo la llevé a comprar las cosas que teníamos que ordenar nuestro lugarcito, fue el Dollarama. Hermano, le digo yo, y al ver ayer las cosas que le llevaron y un montón de cosas, le digo yo, y no lo digo, hermano, no se lo decía a mi hija con aquel dolor, no, hermano, lo decía con aquel gozo y alegría, porque cada uno de nosotros tenemos un comienzo. Amén. Y el mensaje de este día se titula Dar con el corazón de Cristo, porque el apóstol Pablo, cuando nosotros leemos esta parte de la palabra de Dios, si usted la lee bien detenidamente, mire lo que dice la Escritura. Comienza hablando de una iglesia que estaba en una profunda pobreza y en una profunda necesidad. Amén. Pero esas personas habían llegado a comprender que el ayudar venía más allá de lo que nuestras habilidades humanas puedan llegar a dar. Así es. ¿Sabe algo bien interesante, hermano? Mientras yo ponía este mensaje juntos, es de que cuando nosotros aprendemos a dar, dar es una expresión del amor de Cristo. Amén. En nosotros. ¿Sabe que muchos de nosotros, hermanos, se nos ha enseñado y tristemente muchos de la palabra de Dios de estos capítulos, hoy en día muchas personas como dicen, han cambiado la esencia de por lo cual el apóstol Pablo escribió esta palabra. Porque muchos de ellos empiezan a tocar y a decir, si tú das, el Señor te va a multiplicar, si tú das esto, tú no vas a pasar pobreza, no va a haber escasez. Lea detenidamente cómo estaba la iglesia en Macedonia y en la condición que externamente se miraba a los ojos, pero la condición que la iglesia sentía profundamente en su corazón. Y dice que la Escritura dice que a pesar de las necesidades que había en ellos, eran diligentes en su corazón en querer ayudar. Amén. Dice que le rogaron al apóstol Pablo que les permitieran reunir esta ofrenda para mandarla a Jerusalén, porque en Jerusalén estaban pasando un momento aún más difícil que quizás la de ellos. Por eso que cuando nosotros vemos y leía esta palabra y dice, cuando el dar es una expresión del amor de Cristo en nosotros. ¿Por qué, hermano, la iglesia hoy en día, cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a tocar estos temas, a veces hay personas que hablan y dicen, dicen hablar de lo que es el dinero? ¿Sabe que la palabra de Dios nos enseña cómo ser buenos mayordomos de lo que tenemos? Amén.
La palabra de Dios nos enseña acerca de las finanzas, nos enseña de muchas cosas. Y este tema de las finanzas es algo que lo toca muchas veces la palabra del Señor. Y ahora el apóstol dice: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En otras palabras, esta iglesia no estaba basada, hermanos, en lo que las personas hoy en día nosotros estamos acostumbrados a ver. Era una iglesia que amaba al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Pero también lo que sucedía era, hermanos, que en ese lugar también eran perseguidos ellos. ¿Sabe que una de las cosas que el enemigo siempre ha acechado a la iglesia? Primeramente, hermanos, empieza, como dicen, queriendo destruir lo externo de nosotros. Dice que muchos de los fracasos que suelen pasar en los matrimonios, uno es por nuestras creencias, otros, el segundo factor que una familia se desintegre, un matrimonio, son por las finanzas. Son por las finanzas. Y el enemigo muchas veces viene y nos ataca a través de las finanzas. A veces, cuando nosotros nos ponemos a ver y a pensar y a meditar, se imagina un padre de familia en aquellos tiempos siendo perseguido por su creencia. ¿Qué porcentaje había de que este hombre pudiera, como dice, estar tranquilo trabajando para proveer a su familia? El enemigo sabe a qué base llegar a atacar para poder destruir lo que Dios ha establecido. Y en muchas ocasiones, hermano, ese tema de nuestras finanzas y de muchas otras cosas, el enemigo lo ha usado para traer destrucción. La iglesia de Macedonia no era la excepción, pero había algo en ellos que habían aprendido a sobreponer y a sobrepasar lo que muchas veces nosotros perdemos nuestras luchas y nuestras batallas. Porque ellos dicen que, pues el apóstol Pablo dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, en otras palabras, por eso que el Señor confirmó en mi corazón mientras estábamos adorando que la iglesia había aprendido a confiar en su plenitud, de dónde venía la fuente de su gozo, de su fe, de dónde, quién era la fuente de lo que los hacía permanecer parados, que ellos aprendieron a reconocer qué es lo que había dentro de su corazón y cuál era la esencia de ellos para mantenerse firme en el Señor. Porque el apóstol Pablo dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermano, cuando el apóstol a Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, porque si usted se pone a ver este pasaje, el apóstol Pablo mete esta palabra, inyecta esta motivación a la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Corintio por más de un año tenía la intención de recoger una ofrenda para estos hermanos en Jerusalén, pero no lo habían completado, porque el deseo de ellos se había menguado. La iglesia de Corintio, el apóstol les habla y les dice, vosotros abundáis en palabra, en fe, en muchas otras cosas, pero cuando viene a lo económico, ustedes necesitan aprender. Hermano, por eso que cuando se habla del tema de las finanzas, de lo económico, de las ofrendas en la iglesia, es un tema que muchas personas lo sacan del punto bíblico. Pero si nosotros nos enfocamos y lo vemos del punto bíblico, como el apóstol habla y enseña y nos muestra a través de la palabra, él le habla y le dice a la iglesia, ustedes por más de un año han hecho a un lado las necesidades
de otras personas. Y sabe que, hermano, el punto clave que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios, primero le pone de ejemplos a la iglesia de Macedonia. Y le dice, una iglesia que incluso creo que el apóstol Pablo quizás dijo, yo no los quiero molestar con una ofrenda, que ellos sean parte de esto, porque el apóstol ha de haber visto la necesidad de ellos y dice uno, yo no voy a molestar a esta familia o este hermano para que ayude. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, tal vez hemos pensado eso? Mas dice la palabra de Dios que ellos le rogaron al apóstol Pablo que les permitieran ser partícipe de esta gracia. Amén. ¿Sabe que una vez, hermano, había un hermano que supo de una necesidad que nosotros estábamos pasando? Y este hermano se acercó a mí y me dice, hermano, yo te quiero dar una ofrenda. Hermano, y este hermano, yo, hermano, mi reacción que yo le dije, hermano, no te preocupes. Hermano, no tiene que hacerlo. Y el hermano, en el amor del Señor, una familia que apreciamos mucho con mi esposa, me dice, hermano, te voy a decir algo, me dice. El Señor puso en mi corazón darte esto. Cuando alguien te quiera bendecir, no le digas que no, me dice. Porque el Señor, me dice, ya lo puso en su corazón. Y si tú lo niegas a recibirle, tú le estás robando la bendición a él. Hermano, cuando él me dijo estas palabras, yo le dije, hermano, perdóname. A veces uno lo ve, hermano, cuando alguien se te acerca para bendecirte, hermano, no te niegues. Porque ya Dios puso en su corazón hacerlo. Porque ya Dios preparó la bendición para ellos, para bendecirlos. Porque la iglesia de Macedonia ya tenía con alegría y con una generosidad grande, habían preparado esta ofrenda para bendecir a los hermanos de Jerusalén. Y el apóstol Pablo no se les iba a impedir el gozo con lo que ellos lo habían hecho. Y esta misma persona, hermanos, fíjense que a veces nosotros, como le digo, a veces nosotros después de tantos años, a veces aún todavía le dudamos a Dios. Le dudamos las promesas del Señor y dice uno, Señor, ¿será cierto? Tuvimos la oportunidad de volvernos a ver a esta familia, nos sentamos a comer y el hermano comenzó a hablarme, porque comenzamos a platicar, hermano, teníamos ya años de no vernos y de la nada el hermano comenzó a testificarme cuando ellos se casaron. Y me dice, Brother Dave, me dice, nosotros hemos pasado, me dice, momentos difíciles. Yo no sé, no me acuerdo cómo la conversación salió, hermano, y el hermano comenzó a abrir su corazón, cómo Dios, me dice, cómo Dios comenzó a orar en su vida, en lo financiero, y me dice, Brother Dave, me dice, llegó un momento, me dice, donde, me dice, perdimos la casa donde nos estábamos. Tuve que buscar a mi esposa, ir a pedirle a una familia que me la tuviera, dice, mientras ella dormía allí, dice, yo me iba a dormir a un lugar afuera, a la intemperie. Y me dice, hermano, me dice, brother, pasamos una etapa bien difícil. Y dice que para él llegar a la iglesia, me dice, brother, yo tenía que caminar aproximadamente 2 horas para llegar al culto. Y dice, brother, yo llegaba y dice, yo levantaba mis manos, adoraba al Señor, me dice. Dice que en el camino, dice, brother, dice, pasaron los meses y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que pasa, Señor? ¿Qué he hecho? Decía, Señor, ¿qué? Porque dice que era tanta la necesidad, me dice, brother, que no tenía ni para el pasaje del bus, para yo poder llevar a mi esposa a la iglesia y que escuchara la palabra de Dios. Me dice, brother, yo llegaba 2 horas de camino, 2 horas de venir. Yo llegaba y le compartía lo que el pastor había predicado, dice. Y dice, hermano, me dice, yo en el camino, yo platicaba con el Señor. Yo le decía, Señor, ten misericordia de mí. Abre puertas. Yo necesito suplir para mi esposa, para mi familia. Y dice que en una de esas, hermanos, dice que de la nada, dice que estando allí en el culto, hubo alguien que le dijo, el Señor va a abrir puertas.
Y como muchos de nosotros, cuando el Señor dice, yo voy a abrirte puertas, muchos de nosotros esperamos fechas, esperamos tiempos, esperamos un día específico. Señor, si esa puerta no se abre para el 20 de noviembre del 2025, no sé qué va a pasar con mi vida. Y sé que el Señor le dijo, yo voy a abrirte puertas, y voy a abrirte para que haya trabajo. Y este hermano me hablaba, hermano, mientras él me hablaba, hermano, mi corazón, yo lo miraba y sus ojos un poco así con vidriosos. Porque muchos de nosotros, hermanos, traemos en nuestro corazón las bondades que Dios ha hecho. Y dice que, hermano, dice, me hablaron de un trabajo. La próxima semana me hablaron de otro trabajo, dice que en cuestión de un mes, dice que hubieron varios trabajos. Y me dice, brother Dave, me dice, llegó un trabajo, se abrió una puerta que Dios se abrió, me dice. Dice que esta compañía le dio hasta un bonus de un dineral, dice. Y dice que esta compañía le sacó hasta visa para mandarlo para Inglaterra. Me dice, yo me quedé, me dice, sorprendido de las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando nosotros le confiamos. Hermano, cuando él hablaba todas estas cosas, hermano, y me dice al final, el brother siempre ha hecho un énfasis y dice, nuestro gozo y nuestra fe no se mide en lo que nosotros poseemos, hermanos, sino que lo que hay en nuestro corazón. ¿En qué forma nosotros vamos a esperar las promesas que Dios nos hace? ¿En qué forma nosotros vamos a reaccionar cuando la necesidad de otro hermano se presente? Porque muchos de nosotros, hermano, a veces no hacemos cosas porque pensamos que va a escasear en nosotros. Cuando la palabra de Dios nos enseña que dice que no va a tener más el que recoge más, ni va a tener menos el que recoge menos. Porque la abundancia suya y la abundancia mía puede suplir la necesidad de otro. Amén. Amén. Fueron las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, haciéndole ver, le dice, ustedes piensan que lo que ustedes den de lo que les sobra, les va a hacer falta. Y muchos de nosotros a veces caemos en eso, hermanos, que a veces nos limitamos de bendecir a otro hermano porque pensamos que eso lo vamos a necesitar nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Nuestras finanzas y nuestra economía no es basado en nuestras habilidades. Esto yo lo aprendí, hermano, de este mismo hermano. Hermano, nosotros no lo vemos, no lo frecuentamos seguido, pero cuando nos juntamos, hermano, es un hombre del Señor que ama al Señor, él y su familia. Es como un refrigerio para mí ponerme a platicar, y Dios lo ha bendecido de una manera en abundante a esta familia, hermanos. Y cuando nosotros lo vemos, hermano, yo he aprendido mucho de él en el aspecto aprender a confiar en el Señor. Un día, hermano, hablando con él, le digo, brother, había una batalla en mi corazón y en mis pensamientos acerca de cambiar de trabajo. Y mientras yo oraba al Señor, en esos días, hermanos, yo lo vimos a este hermano, y hablando con él, le dije lo que había en mi corazón, y me dice, brother Dave, me dice, ponte en tu corazón, dice, que lo financiero no viene de tus habilidades, sino que lo financiero y la fuente de las finanzas de nosotros, la iglesia y los cristianos, viene de parte de Dios. Y me dice, donde quiera que tú vayas, el Señor va contigo. Y tú serás bendición para ese trabajo. Amén. Y no el trabajo para ti. Amén. Hermano, cuando empezó a hablarme y me dice, José fue bendición al pueblo de Egipto. Amén. La escritura dice que el pueblo de Egipto fue bendecido por parte de la mano de José a través del Señor. Amén. O sea que en otras palabras, el Señor usó a José, la sabiduría de José, para bendecir a un pueblo que no era pueblo de Dios. Amén.
Si usted ve a través de la mano de José, el Señor hubo abundancia de comida en medio de una escasez terrible. Amén. En otras palabras, hermano, Dios va a usarlo a usted y usted va a ser la fuente que Dios va a usar para bendecir a otros. Para bendecir a su familia. Amén. Usted va a ser el canal. Si usted lee la historia de José, hermano, dice la palabra del Señor que para eso el Señor lo había preparado, para que su familia no pereciera de hambre. Por eso que el apóstol Pablo hace un énfasis y le dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros hablamos y decimos, hermano, hay una necesidad en una familia. Hay una necesidad en una iglesia. Hermano, nosotros no hemos tenido el privilegio todavía, hermano, de conocer en persona al hermano que está al frente de la obra en México, en Oaxaca. Pero si nosotros verlo así en presente, nosotros hemos amado esa obra. Amén. Hermano, hemos recogido ofrenda y cuando lo hemos hecho, la iglesia lo hemos hecho más allá de nuestras fuerzas. Amén. Pudiera yo decir eso. Así es. Hermano, cuando nosotros hemos visto, hemos escuchado de lo que se ha reunido y dirá, hermano, a veces la iglesia de nosotros tiene necesidad. Si usted pudiera decir, hermano, todas las ofrendas que hemos recogido durante estos años, lo hubiéramos podido usar para arreglar el Beima. Sí, tiene razón. Pero han habido necesidades aún mayores, importantes, Amén. que dentro de nuestro corazón le hemos visto que, como dicen, que la abundancia nuestra ha sido lo que ha suplido la necesidad de la iglesia allí en Oaxaca. Amén. Amén. Y se nos ha, hermano, nosotros hemos visto reportes, ¿verdad, pastor? Amén. Amén. Satisfecho. Amén. Satisfecho. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que detrás de todas estas cosas nosotros reflejamos al Señor. Bendito sea Dios. Porque cuando nosotros participamos para ayudarle a una familia, a un hermano y aún a alguien que no sea cristiano, nosotros estamos mostrando lo que hemos aprendido del Señor. ¿Sabe que la palabra del apóstol Pablo hizo como dicen, dio la clave en el versículo 9? Mire lo que dice el versículo 9 del mismo capítulo. Le dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En otras palabras, el apóstol da el ejemplo de quién nosotros tenemos que aprender. Amén. Dice, el mismo Señor Jesucristo, siendo rico en gloria, se hizo pobre por nosotros. Por eso le repito, hermano, cuando nosotros damos, estamos reflejando el amor de Cristo. Amén. Estamos reflejando lo que Cristo hizo por nosotros cuando nosotros aportamos. Bendito sea Dios. Y el apóstol va y empieza a hablarle a la iglesia y dice, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hay algo bien importante, hermanos, perdón, que nosotros tenemos que entender acerca del dar. No únicamente es dar por dar, hermano. Decir, bueno, hermano, nosotros vamos a recoger una ofrenda y la vamos a dar y la vamos a distribuir. No, hermano. Dice la palabra de Dios que la iglesia de Macedonia, primeramente, sus vidas estaban entregadas al Señor en plenitud. Amén. Dice, porque ellos, dice, y como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. En otras palabras, antes de que ellos aprendieran a ser dadivosos, sus vidas estaban consagradas y dadas en plenitud al Señor, para que sus ofrendas fueran olor grato delante de la presencia del Señor. Así es. Amén.
Yo cuando leía esto, hermano, y no entendía en su contexto de la palabra, me puse a pensar y digo yo, ¿cuántas veces yo he dado sin a veces mi vida estar entregada en su plenitud al Señor? A veces hemos dado solo dar por dar, hermanos. A veces hemos ejercido ese patrón de que porque se pidió, damos. Pero hay un contexto profundo de que la iglesia de Macedonia llegaron a hacer lo que hicieron porque ellos primeramente, sus vidas habían sido dadas por enteras al Señor. Amén. Por consecuencia, lo que ellos hacían después de reunir, de dar con alegría, con gozo, era consecuencia, como dicen, de su entrega al Señor. Amén. Y qué interesante es eso, hermanos, porque ahí donde viene porque cuando nosotros alcanzamos ese momento, esa plenitud, lo que nosotros hagamos para el Señor, hermanos, va a ministrar su corazón de una manera especial. Lo va a hacer, porque usted está siguiendo lo que el Señor le ha mostrado. Usted está practicando lo que ha aprendido de Cristo. Y habla y le dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hermano, el ayudar a otras personas, ayudar a otro hermano, a otra iglesia, es una gracia, es un privilegio. Amén. La iglesia de Macedonia eran pobres, sufrían persecución, escasez, pero esto no los impidió dar con alegría. Ellos entendieron que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos. Amén. Amén. ¿Por qué era tan importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante que a través de los evangelios los apóstoles hablaron una y otra vez, y el mismo Jesús, como dicen, inculcó, motivaba a la unidad en medio del pueblo de Dios? ¿Qué tan importante es esto, hermanos? Que ese vínculo de unidad, ese vínculo de amor, ese vínculo que cada uno de nosotros, el Señor quiere que crezca en nuestras vidas. ¿Sabe que los tiempos, aunque se van a poner aún más difíciles, esa necesidad no puede llegar a romper ese vínculo que Cristo puede unir a la iglesia? Amén. Dar nace del amor, no de la abundancia. Amén. Hermano, el aprender a dar nace de su corazón que Dios ha puesto. Hay personas que tal vez aprenden a dar porque les sobran las cosas, pero habemos uno que aprendemos a dar porque Dios ha puesto ese sentir, que el dar nace de un amor, no de lo que nos sobra. Amén. Pablo no nos obliga, él dice, no hablo como quien manda. La generosidad se mide en la generosidad no se mide en cantidad, sino en disposición del corazón. Amén. A veces pensamos que cuando tenga más, daré más. Pero Dios no se agrada de quien da como lo que tiene hoy y con alegría. Por eso, hermanos, que la palabra del Señor habla y dice que Dios bendice al dador alegre. Amén. Hermano, para nosotros, y sinceramente le digo, lo poco que a veces uno puede dar, tal vez $1, $5, $10, pero en la condición como usted lo da, es muy importante, hermanos. Muy, muy importante. Hermano, nunca le voy a dar un consejo. Si un día usted va a dar algo únicamente por obligación, mejor no lo dé. Mejor no lo dé. Le voy a decir por qué, porque le va a hacer daño. Le va a hacer daño en su corazón. Pero si usted da, aunque sea un poquito, y lo da con un corazón alegre, la bendición de Dios va a caer en su corazón, va a llegar a su alma.
Va a sentir esa satisfacción. Dice, cuando tenga más, daré más. Pero Dios no se agrada de quien con todo lo que tiene hoy y lo da con alegría. O sea, aunque sea poquito, pero usted lo da con alegría. Dios se agrada de lo que usted hace. Si primero hay voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Sabe, hermanos, que a mí siempre, últimamente, me ha fascinado cuando leo la Escritura? La iglesia de la iglesia de Corinto, nosotros hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho. Una iglesia que el apóstol Pablo amó, lloró, se desveló. Hermano, una iglesia que el apóstol Pablo sufrió. Creo que de todas las iglesias, de todos los evangelios, todas las iglesias que el apóstol levantó, creo que fue de la iglesia, fue la más terca, fue la iglesia más difícil de tratar, fue la iglesia que el apóstol Pablo lloraba. Si en ella usted ve lo que nosotros compartimos hoy en día de la Santa Cena, lea bien la historia. El apóstol tuvo que mandar estas cartas porque todo se estaba saliendo fuera de control. Unos comían en la casa, otros llegaban a comer y a emborracharse, otros habían tomado lo que era sagrado como algo ordinario. Y el apóstol tuvo que llegar y mandarles una carta y poner las cosas en orden. De la iglesia de Corintios nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo hoy en día qué tan necesario es que no seamos, esta palabra procrastinación, que no seamos tardos para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Si podemos abundar en fe, en palabra, en atención, en otras cosas, dice, no descuides también para suplir las necesidades de otros. Amén. De estas cartas a los Corintios nosotros seguimos aprendiendo. ¿Y quién más, hermanos, que el apóstol Pablo para hablarles y mostrarles el perfecto ejemplo? Dice, Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Amén. Jesús tenía toda la gloria, pero se hizo pobre por nosotros. Él dejó su trono para venir a servir y finalmente para mostrarnos lo que verdaderamente es el significado de dar con alegría. Amén. Él se dio a sí mismo a nosotros. Y lo hizo con alegría, hermanos. Lo hizo cuando damos, ya sea dinero, tiempo o ayuda, reflejamos el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos de ayudar, no todo el tiempo, hermanos, es financiero? El honrar, no todo el tiempo. Usted, para honrar a alguien, no tiene que hacerlo con dinero. Usted le puede honrar a alguien con su respeto. Amén. Llamándole, compartiendo un tiempo con esa persona. No todo lo que se habla de honrar, hermanos, o lo que se habla de ayuda, todo va a ser financiero, ¿no, hermanos? Hay muchas áreas que nosotros podemos ayudar a otros hermanos, a otras personas, y no necesariamente en lo monetario. Hermano, cuando usted ora por mí, usted me está mostrando que usted se preocupa por mí. Cuando yo oro por usted, yo le estoy mostrando que yo me preocupo por usted. Cuando usted expone sus necesidades como iglesia, usted me está mandando una señal que necesita mi ayuda. Amén. Cuando nosotros le llamamos para saludarlo, es porque su bienestar, que no lo vimos en la iglesia, nos importa a nosotros. ¿Me está entendiendo lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña? Como iglesia tenemos que comportarnos. Amén. De que no únicamente tiene que hacer todo en el ámbito monetario. Hay muchas otras áreas que nosotros nos podemos ayudar como iglesia, como hermanos en el Señor. Y esto es lo lindo, hermanos,
de que cuando nosotros venimos a la casa del Señor y su palabra es expuesta, es leída, es mostrada, empezamos a entender cuál es nuestro propósito. Amén. Dice que dar crea unidad e igualdad. El apóstol Pablo le mostraba a la iglesia de Corintio que la otra iglesia tenía necesidad. Y déjenme decirle, hermanos, que según estudiadores de la palabra, la iglesia de Corintios tenía una buena posición económica. En aquellos tiempos la iglesia fue establecida en uno de los mejores tiempos que la economía de Corintio estaba en su mejor apogeo. O sea, que estaba creciendo, por lo cual los hermanos abundaban en muchas cosas. Pero el apóstol Pablo le hizo un énfasis que no se olvidaran lo que es el propósito que el Señor enseñaba en las Escrituras. Pablo dice que la abundancia de uno debe suplir las necesidades de otro. Así la iglesia se convierte en una familia donde nadie tiene demasiado y nadie tiene demasiado poco. La generosidad une corazones, fortalece la fe y muestra el amor de Dios de forma práctica. Eso es, hermano. Hermano, nosotros, la iglesia, que no se nos olvide que nosotros somos embajadores del reino de Cristo. Amén. Somos embajadores. Yes. Hermano, ¿cuántos de nosotros encontramos personas que hermano, yo desde este día, hermano, la persona que me ayudó cuando yo vine a Canadá, yo pensé que este hermano estaba loco, recogiendo 4 vagos de la calle y alojándolos en su casa y dándole de comer, sin saber quiénes éramos nosotros. Yo en mi mente decía, este hermano, a ver, ¿con qué propósito lo hace? Dígame, hermano, ¿quién de nosotros, hermano, ha llegado a alcanzar esa plenitud, esa madurez, esa espiritualidad de recoger 4 vagos y meterlos a su casa y darles de comer? Todo el mundo moviendo la cabeza. Yo no lo hago. Hermano, yo me puse a pensar y dije y teniendo hijos el hermano, creo que tenían 3 hembritas y 2 varones. Hermano, pero había algo único en ellos. Único. Hermano, pude entender que el amor de Cristo vivía en esta familia. Hermano, este hermano, sinceramente le digo, con aquella bondad, con aquel amor, sin conocernos, yo hasta este día, hermano Edgar Martínez se llama él, yo dije hermano, que después cuando yo me puse a platicar por medio de él, hermano, fue como yo rendí mi corazón a Cristo. Después me di cuenta que era su ministerio. No era yo lo primero. Dijo el hermano, hemos recogido un montón de personas. Les hemos alojado en nuestra casa y les hemos predicado el evangelio. Hermano, una familia, una mujer, hermano, amorosa, la esposa de él, y el hermano Edgar, hermano, yo como le digo, hasta este día, hermano, un ministerio que estos hermanos ejercieron, y a través de eso ellos alcanzaron muchas personas. Pero como dicen, cuando uno se pone a ver y analiza la vida de las personas que han hecho lo que han hecho, es porque su plenitud en el Señor lo han maximizado, como dicen, han llegado hasta al final. Y han llegado a entender cuál es el propósito. Amén. Y creo que a veces muchos de nosotros, hermano, el Señor nos exhorta, y el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia que es muy importante que nosotros conozcamos, como dicen, conozcamos a plenitud al Señor Jesús. Amén. Cuál sea su altura, su anchura, su profundidad, dice, y todo lo de Él, hermano, porque entonces nuestra vida puede llegar a cambiar. Hermano,
lo que nosotros hoy en día tal vez lo podamos ver que, oh no hermano, yo no me veo ejerciendo ese ministerio. Dice la escritura, hermano, en una parte de la palabra, dice, muchos sin saberlo, dice, ¿verdad? Acogieron ángeles. Porque hermano, el hermano dice, hermano, a través de aquí nosotros han pasado muchas familias que les hemos ayudado, dice, los hemos encontrado en la calle. Yo no sé, hermano, qué pasó ese día, que de la nada, al abrir el teléfono, el nombre de él salió. Dice, el nombre latino, dice, dijo el amigo mío, le llamamos. Pero gloria al Señor, hermanos. Dios tenía sus planes, tenía sus propósitos. Usted no sabe, hermano, lo que hoy en día nosotros podamos estar haciendo, que va a tener el día de mañana su cosecha. Amén. Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos, hermano, que Dios nos llama a que tenemos que sembrar con alegría. La iglesia de Macedonia, léalo, hermano, y como dicen, y póngalo en su mente, dice que aún en su escasez tenían una alegría profunda de llevar la ofrenda a la iglesia, a los hermanos de Jerusalén. Amén. Una alegría profunda, con un corazón contento, hermano. Y mire, hermano, yo le voy a decir algo. Yo soy un firme creyente de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto no tiene nada que ver, hermano, con tristemente, ¿verdad? De estas doctrinas que se han levantado de la doctrina de la abundancia, ¿verdad? De la prosperidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios bendice al dador alegre. Amén. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros sembramos escasamente, segamos escasamente. Amén. Pero también la palabra de Dios nos enseña que cuando lo hagamos, que lo hagamos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Y dice, y Dios bendice al dador alegre. ¿Y sabe cuál es la bendición que Dios pone en nuestros corazones? Primeramente, hermano, la bendición que Dios derrama en nuestras vidas es la espiritual. Amén. Que en su corazón haya alegría, haya contentamiento. Haya, hermano, aquel que cuando usted se sienta, su corazón está en paz con él. Que usted vea a su familia, hermano, que Dios le ha dado. Y no, hermano, no cuente con lo material que lo que está alrededor, hermano, eso se va deteriorando, se va pudriendo. Pero lo que perdura para siempre son las bendiciones que Dios se enfoca. Amén. Y déjenme decirle que Dios hasta este día, Señor, nunca ha permitido que cada uno de nosotros nos falte lo necesario. De una forma o de otra, Dios ha abierto puertas. Amén. Amén. Dios ha suplido su necesidad. De una u otra forma u otra, Dios ve a sus seres queridos sirviendo hoy en día en la iglesia. Bendito sea Dios. Hermano, la bendición del Señor no se mide en lo material, sino que cómo está su corazón. Amén. Hermano, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y hay algo bien interesante, hermano, de este hermano que yo les contaba, que somos buenos amigos con ellos. El hermano el Señor le permitió, dice que llegó de Inglaterra, lo mandaron a los Estados Unidos, y de Estados Unidos llegó a Canadá. Dice, brother Dave, yo llegué dice, había escasez monetaria porque tenía que pagar cosas allá en su país y todo. Y dice que cuando llegó a Canadá, hermano, buscó una iglesia, llegó a Toronto, y dice el hermano, yo traía un poquito de dinero, dice, pero había una iglesia de un hermano que yo siempre había seguido y quería irlo a visitar. Y dice que cuando estaba allí en el hotel, dice el hermano, él estaba esperando un dinero que le llegara. Un dinero del trabajo que había hecho en Inglaterra, tenían que mandarle un dinero. Y dice que cuando él estaba ahí una noche, la noche antes de llegar
a la iglesia. No, dice que llegó entre semana a esta iglesia. Y dice que le dijo, hermano, hoy es el último día que tenemos el culto aquí en este lugar porque nos estamos moviendo a una iglesia que estamos construyendo, le dice, que no ha sido terminada, dice, pero estamos en el proceso. Y el domingo va a ser allí el culto, es aquí nomás, le dijo la dirección y todo. Dice que el hermano se fue, dice, y dice que cuando recibió el dinero, dice, en esos días, dice, la noche antes, dice, Brother Dave, me dice, yo te cuento esto, me dice, para la gloria del Señor. Dice que el día sábado, el dinero le llegó como jueves o viernes. El día sábado dice que el Señor le habló a su corazón y le dice, da una ofrenda de $1,000 a esa iglesia. Dice que dice, Señor, doy $1,000, ¿con qué me voy a quedar para comer? ¿Con qué voy a pagar mi hotel? Y dice que el Señor le vuelve a repetir por la noche, bendice a esta iglesia. Dice que se puso a orar y dice que le dice, Señor, espero que no sean que no sean mis emociones que me estén traicionando, hacer caso a lo que tu voz está hablando a mi espíritu. Y dice Brother Dave, dice que yo, dice, me puse a orar y le dije, Señor, está bien. Dice que me dijo Brother Dave, yo le dije, Señor, está bien, lo voy a hacer. Yo sin tener ningún estatus en este país ni nada, dice. Dice que cuando llegó el momento, hermano, de dar la ofrenda, dice que la iglesia se levantó con una alegría, hermano, dieron y todo. Dice que él puso su dinero en un sobre, sin nombre, sin nada, quién había dado el dinero. Y dice el hermano, me cuenta este hermano, que cuando él puso el dinero en la canasta de la ofrenda, dice que el pastor, dice que dijo, wait, dijo. Dice que exclamó a una gran voz diciendo, esperen, dijo. En la multitud que todos habían llegado a dar dinero, él no sabía quién había dado. Dice que únicamente dijo, hay alguien aquí, dijo, que ha honrado a Dios, dice, de la forma como el Señor le dijo que lo honrara. Y no monetario, hermano, porque ve que, como volvemos a decir, la obediencia viene antes de lo que nosotros podamos dar. Amén. Y dice, hermano, este hermano que cuando el pastor exclamó diciendo que esperara, y dice, hay alguien aquí, dijo, que me ha honrado con lo que le dije que me honrara. Dice, así dice el Señor, dice, yo estableceré tu casa en este país, sin él tener ningún estatus. Dice, yo te honraré, yo estableceré tu casa en esta nación. Hermano, y dice, ahora hermano, dice el hermano, me dice, brother, me dice, y yo construiré lo que será tu hogar en esta nación. Dice el hermano que haciendo la cuenta, la casa que él compró fue hecha exactamente el mismo año en que él honró al Señor. A veces nosotros, hermanos, tenemos que creerle lo que las promesas de Dios hablan en nuestras vidas. Lo espiritual primeramente. Yo siempre les he dicho, hermano, no se cansen de orar. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de pedir por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros familiares. No nos cansemos de pedir por aquello que nosotros pensamos es inalcanzable. Siga perseverando. Siga honrando a Dios. Sigamos honrando a Dios en lo que Él nos pide que le honremos, y Dios hará su parte. Dios hará su parte. Hermanos, para concluir, hermanos, Dios no necesita nuestro dinero. Él busca nuestro corazón. Dar no es solo una acción económica, es una adoración espiritual. Amén. Amén. Cuando damos con amor, recordamos a Cristo, quien nos dio todo por nosotros. Amén. La generosidad no vacía tu vida, la llena del amor de Dios. Amén. Hermano, y cuando usted dé con alegría, dé conforme a lo que se tiene, y hay momentos que va a tener que dar con sacrificio.
Pongámonos de pie, hermanos. Damos gracias al Señor, hermanos, por este precioso momento. Este precioso día, hermanos. Si hay algo en su corazón, hermanos, ¿verdad? Hay algún trato que usted tenga con el Señor. Si hay algo que el Señor le ha pedido que haga y usted está retardado en hacerlo. Dice que la iglesia de Corinto tenía más de un año con ese deseo de querer recolectar esa ofrenda para la iglesia de Jerusalén y no lo habían podido hacer. Más de un año. A veces muchos de nosotros quizás tenemos cosas que queremos arreglar en nuestras vidas. Y ha llevado ya un periodo más de un año y batallamos, hermanos. Nos ha costado, hermanos, llevar a cabo lo que el Señor quiere que sobresalgamos en eso, que nos sobrepongamos. Y hay algunos de nosotros, hermanos, que el Señor anhela que esta nación, este país, sea llamada a su casa. Hermano, yo cuando mi hermano me dijo esto y él con lágrimas casi en sus ojos, pude entender, hermanos, que Dios es un Dios de pactos. A veces hacemos pactos con el Señor, a veces nosotros nos olvidamos de llevarlos a cabo, pero Él nunca se olvida cumplir lo que Él promete a nuestras vidas. El altar está abierto, hermanos. Si usted tiene el deseo de pasar, si usted tiene el deseo de venir y decirle al Señor, ayúdame a crecer en todo aspecto, tanto en lo espiritual como en mi vida como creyente en ti. Poder, Señor, mostrar, Señor, que a través de mis acciones puedo mostrar quién es Cristo en mi vida.